Está con nosotros en la mañana de hoy para compartir este espacio de Visión Integral Raúl Hernández, un amigo sobre todo. Él es profesor universitario, es un experto en comunicación, ¿no? Bueno, trabajamos en el área. Exactamente, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene un doctorado en comunicación social, UNAP, la Universidad San Jorge de Zaragoza, España, ¿no? También tiene una maestría en gestión de proyectos, ha estudiado demasiado, maestría en ingeniería de software, en comunicación multimedia también, y es licenciado en comunicación social, de hecho. Así es que es un placer recibirte y dirigente de la Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección central. Para nosotros es un placer tenerte por primera vez en Visión Integral. No, muchas gracias, Juan José, y a los amigos que te siguen en Visión Integral por la oportunidad de tenerme en tu programa. Y estamos prestos para responder cualquier inquietud que tú tengas. Yo no quise hablar mucho de tu currículum porque era tan extenso que yo dije, yo si me pongo a decir eso se nos va el programa con el currículum tan extenso y la experiencia profesional que tú tienes y sobre todo también gerencial que tuviste en varias instituciones públicas y ahí pues eso es, contribuye mucho a la formación, ¿no? Bueno, recién salimos de un proceso electoral donde se dieron cosas que por primera vez tú veías en el manejo de encuestas. Así es. O sea, como primero la cantidad de firmas encuestadoras que la ley de la 2033 de la Junta Central Electoral regula ese tema. Yo no sé si se reguló todo eso, si todas estaban inscritas, si alguna se le salió de control, pero fueron tantas encuestas y tantos números diferentes proyectando lo que debían ser unos resultados en términos electorales. ¿Cómo tú analizas todas esas predicciones que se hicieron, esas encuestas? ¿Qué pasó en este proceso cuando contrastamos esto con ya los resultados electorales y encuestas que por primera vez vinieron al país con una metodología totalmente diferente? El caso de RD Elige, que también lo podríamos ver en detalle. ¿Cómo tú analizas lo que pasó en este proceso? Ese tema es interesante, Juan José, amigos televidentes, y es que en República Dominicana se dio por primera vez un fenómeno que no se había visto antes. Como tú bien señalas, ha habido esta experiencia de una cantidad inusitada de firmas encuestadoras, incluso hasta, como tú señalas también, con mucha razón, hasta por primera vez, como el caso de RD Elige, que es México Elige, que llega a República Dominicana a través de un medio de comunicación importante. Y entonces, un detalle que debemos resaltar es que México Elige le presentó disculpa al pueblo mexicano, porque ellos cometieron un error. Y es que en una encuesta boca de urna plantearon que un empate en los resultados. Sin embargo, mira lo que ocurrió. La distancia abismal que hubo entre una y otra. Y presentaron a boca de urna. A boca de urna y lo presentaron que estaban en empate. Entonces, RD Elige es una versión dominicana de lo que es México Elige. Entonces, su principal directivo es una persona que incluso fue sometida en México porque se prestó a hacer noticias falsas contra un candidato, es decir, que viene ya con un historial de manejo inadecuado. ¿Y en los porcentajes de los resultados? Sí, entonces los resultados, ¿qué pasa? Hay un cuadro, si el director técnico nos apoya para que la gente vea de un tuit que yo publiqué que decía, miren lo que está ocurriendo con RD Elige, hay un gráfico, incluso una curva que sacamos de ese cuadro, donde se veía una tendencia del candidato competidor del gobierno, que era Leonel Fernández, y entonces había una bifurcación, un punto de inflexión de un comportamiento hacia abajo que no se explicaba, porque Leonel lo que hacía era que iba subiendo. Y en el caso del presidente candidato, como yo decía, presidente Abinader, estaba por las nubes. RD Elige planteó que Abinader iba a ganar con 64%. Esa fue la última proyección que ellos presentaron ante el país. Pero peor fue el caso del Centro Económico del Cibao. Presentó unos resultados de un 67% en favor de Luis Abinader. Juan José, mira qué pasa. Alguien puede alegar, bueno, la tendencia era que Abinader ganaría por encima de sus contendores. Pues alguien puede decirte, bueno, eso fue lo que sucedió, pero el problema no está ahí, no es tan sencillo. Hay un cuadro donde tú puedes apreciar la distancia que hubo de esa firma encuestadora que yo he denominado este ejercicio como una subestimación de Leonel como candidato. Si tú te das cuenta, todas las firmas quedaron
debajo de las... Entre 8 y 10 puntos. Todo es subestimado. Esa última le daba 20.8, creo que le daba. Sí, entonces ¿qué ocurre? ¿Con qué termina Leonel? Con 28.8. Sí. Entonces ¿qué ocurre? Todas, sin excepción, todas subestimaron a Leonel. Pero en el caso Y cuando de saqué el porcentaje, eso es prácticamente un 30%. exactamente, si tú redondeas un 30%. Pero en el caso de RD Elige, colocó a Leonel hasta con un 17%, cuando Leonel obtuvo un 28.8%. En el caso de Luis Abinader, Centro Económico del Cibao proyecta a Luis con un 67%. Entonces la desviación entre el 67 y los resultados son 10 puntos porcentuales. Entonces, todo el que sabe de encuestas sabe perfectamente que cuando nos manejamos con el margen de error, siempre oscila entre un 2.5, 3, 3.5 máximo, pero no con una desviación de 10 puntos porcentuales. Eso te indica a ti que hay un problema metodológico o hay una intención. Entonces, cuando uno ve todo lo que ocurrió, yo soy de lo que planteo y desde el punto de vista académico lo puedo... Pero si es metodológico, se corrige de una encuesta a otra. No, pero eso no... No, lo que te digo... Sí, exactamente. Exacto, hay un problema metodológico aquí, pero vamos a corregirlo. Pero ahí voy. La metodología queda manipulada por la intención política. Exacto. Se construyó una narrativa, tuvo realmente efectos en inflar la abstención, por eso el concepto de abstención inducida. Mucha gente no salió a votar porque le dicen, bueno, si ya va a ganar Luis, ¿para qué yo voy a salir a votar? Entonces, condicionar el electorado. Entonces tú sabes que ahora estamos en un momento donde la neurociencia se está aplicando en el mundo del marketing. Se habla del neuromarketing. Hay un libro por ahí que establece, como título, dice, véndele a la mente, no a la gente. Ya. Entonces, todo ha sido una narrativa que se construyó, que tuvo efectos positivos en favor del PRM como partido oficialista, de desmotivar a una gran masa de votantes, y tomemos como parámetro que en la pandemia la abstención subió a un 44%. Y tú sabes perfectamente que tradicionalmente en todos los procesos electorales la abstención ronda a nivel presidencial entre un 28 y un 32%. Exacto. Y tú promedias un 30%. No un 42%. Con excepción del año 2020 por la pandemia. Por la pandemia. Pero ¿qué pasó en el 2024? En vez de bajar, como todos esperábamos, lo que hizo fue que subió un 46%. Entonces es penoso ver a un economista, ya que se colocó en los mismos porcentajes de las elecciones de febrero, que no debía ser. Prácticamente por un punto o dos por debajo. Sí, por debajo, muy similar. Sí. Cuando tú sabes perfectamente, ya que tú lo estás haciendo la acotación del lugar, siempre la abstención a nivel municipal siempre ha sido de un 48, un 47%. 50% por ahí. Hasta un 50%, pero en el caso presidencial, te repito, rondea un 30%. ¿Qué se dio entonces en este país? Se construyó una narrativa, se articuló toda una estrategia de desmotivación, porque al partido oficialista, al gobierno, le convenía la abstención, no así a la oposición. La oposición tenía el objetivo, la meta de llevar a las personas a votar. Entonces se dio un fenómeno también muy interesante, y es que en el dominicano en el exterior, vamos a ver, cuando tú ves la votación tan exigua que ahí fue terrible. El 81% de los votantes en el exterior no votaron. Exacto, votó solamente un 19%. 19%. Y entonces dime tú, ante una realidad como esta... Con 863,000 electores en Cristo. Entonces dime tú, esa masa de votantes hay que hacer un ejercicio. Yo entiendo que los partidos políticos, la propia Junta Central Electoral debe analizar el tema de la abstención. Porque hay toda una inversión de recursos y un esfuerzo para que tú tengas una votación por debajo de un 20%. Si tú recuerdas, se invirtieron 5.000 millones de pesos en estas elecciones. Eso no es paja de coco. 5.000 millones son 5.000 millones. Porque aquí la gente le ha perdido el respeto al dinero, por eso es una masa de dinero. Entonces yo entiendo que debemos analizar realmente el tema de la abstención y no hacer como hizo un periodista en el periódico Hoy, el sábado pasado, y pone la abstención como un indicador que no tiene importancia. Cita incluso a Bernardo Vega. O como que la gente va perdiendo la confianza en los partidos políticos. No la planteó así, ¿no? No, digo yo. No. La puso como que eso no tiene importancia. En un artículo de 2 páginas. Ya. Y cita a Bernardo Vega, que llegó a lo siguiente, oye el ejercicio que hizo... analizando las encuestas. La abstención. Analizando la abstención. La abstención. ¿Qué hace él? Dice
que la abstención en términos reales fue 41.4%, porque habría que descontar la abstención del dominicano en el exterior. Yo me reí mucho cuando vi eso, porque son esfuerzos que se hacen con el propósito de acomodar las cosas. Eran votantes. Eran votantes. Entonces, si tú no para municipales tú haces ejercicio, tú podías decir, sí, podría ser. No, es que porque no. Porque ellos no votan. O sea, tú podías hacerlo para la municipal y se justificaba. No, pero la abstención fue de un 48%. No, sí, digo, podía hacer un ejercicio diciendo que no votó en las municipales porque no tienen derecho a votar. Porque no tienen derecho a votar. Entonces, en el caso de Bernardo Vega, él establece que hace ese ejercicio excluyendo a los dominicanos que no votaron, que residen en el exterior. Entonces, la pregunta es, ¿usted pidió que se hiciera eso en el 20, en los procesos electorales anteriores? ¿Por qué usted pide hacer eso ahora? Entonces, hay una situación en la República Dominicana donde las encuestas, que son instrumentos para medir preferencias electorales, se han utilizado como un mecanismo de propaganda. Y eso es peligroso. Tú comenzaste haciendo un señalamiento de la ley electoral, de régimen electoral, donde la Junta lo que le corresponde es llevar el registro de las firmas encuestadoras. No se deben dar resultados antes de los 8 días antes de las elecciones, pero hay que fortalecer el dispositivo legal. Hay que establecer, y es un planteamiento que hice en un programa anterior, lo reitero aquí contigo. Tú ves cuando tú vas a un hotel, que el hotel tiene una leyenda en la fachada. Tú te acercas, este hotel es 5 estrellas. Entonces el Ministerio de Turismo establece y le pone las estrellas. Este es un hotel 4 estrellas, este es un hotel 3 estrellas, 5 estrellas. Yo pienso, que aquí habrá que establecer que cuando se presenten resultados en medios electrónicos, en televisión, etcétera, o en periódicos, se le ponga un sello. La desviación estándar de esta encuestadora supera el margen de error, para que la gente se dé cuenta de que no tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque no es posible que el Centro Económico del Cibao le diga al país que Luis Abinader va a ganar con un 67% y termina con un 57%. ¿Qué puede hacer la Junta Central Electoral? O sea, ya él vio todas las encuestas, se supone que todas deben estar formalmente inscrita y aprobada por la Junta Central Electoral. Sí. Y entonces, mirando los resultados, la Junta podía tomar algunas decisiones sobre esa encuesta que se presentaron proyecciones que no se correspondían. Una desviación demasiado significativa. Exactamente, muy significativa. Entonces la Junta podía tomar, decir, bueno, ustedes no pueden estar de nuevo, no pueden participar en otro proceso, no, ustedes perdieron la credibilidad, no lo sé, porque son cosas... Porque yo digo que hay muchas encuestas que aparecieron que nunca se habían visto en el país, que esas firmas encuestadoras no se conocían y de repente aparecen haciendo encuestas. O sea, no tendría quizá nada que perder. Lo hago en este proceso y después no aparezco más por ahí. Y apareció una que el presidente es un empleado del gobierno. Porque hay muchas encuestas, que tradicionalmente están en el país. Tú no puedes hablar de Greenberg porque Greenberg está ahí y se aproximó mucho a la realidad. Está está Galo, que tú puedes estar de acuerdo o no, pero está ahí. Mark Penn también. O sea, que son firmas reconocidas nacional e internacionalmente. Pero no una de que marca estrategia y después cuando se averigua, el presidente de esa empresa es un empleado del gobierno. Entonces yo creo que la Junta lo que pudiera establecerse es un mecanismo mediante una resolución consultando a los partidos para establecer entonces una clasificación de las firmas encuestadoras. Y por eso te pongo el ejemplo de los hoteles. Y voy más allá. Yo creo que desde las academias sería interesante crear una especie de instituto o de un consejo donde estén expresados representantes de las escuelas de sociología, de economía, de comunicación, de ciencias políticas, una mesa que haga una especie de ranking y haga un informe y le diga al país, miren, en las últimas 3 elecciones, en las últimas 4 elecciones, el comportamiento de esta firma encuestadora, mire cómo es la desviación estándar, la desviación supera en demasía el margen de error. Entonces, calificarlas. ¿Qué pasa con las revistas científicas? Las revistas indexadas, están en quintiles. ¿Cuáles son las que están en el quintil 1? Las que tienen el mayor nivel de solvencia y de credibilidad. Está el segundo grupo, que es el Q2, está el Q3 y el Q4. Entonces yo pienso que aquí las academias deberían crear una mesa de trabajo o un consejo, un instituto que trate no de regular, sino de validar ante la sociedad
el nivel realmente de credibilidad o no de las firmas encuestadoras, de manera tal que tú en tu programa, cuando hagas referencia en un proceso electoral, cuando tú vayas hablando de Gallup, aparezca ahí, así como los hoteles, un círculo que indique cuál es el nivel de credibilidad o que esté clasificado en un ranking. Mira que Yo creo que eso pudiera ser una alternativa. Pudiera ser una alternativa. Sí. Hay fenómenos electorales que se dieron Ahora sí. en este proceso. Sí. El caso de Omar Fernández, Sí, así es. que debe analizarse, debe estudiarse Sí. por cómo esa figura trascendió y se convierte en un fenómeno político. Tú lo dijiste, un fenómeno. Eso, lo repito, un fenómeno político. Y entonces tú tienes que analizar qué pasó. Sí. Cuando los votos que te aportaban, los partidos que te llevan en su boleta, Correcto. tú eres muy distante de los votos que logras sacar Así es. en el Distrito Nacional. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Mira, el caso de Juan José, el caso de Omar, tú has sido muy certero cuando dice se convirtió en un fenómeno político. Ciertamente un joven que tiene un desempeño político extraordinario, se ha granjeado realmente el favor de la simpatía del electorado en el Distrito Nacional y su candidatura se convirtió en un tema nacional. Es decir, Sí. el partido de gobierno, el partido oficialista, convirtió la candidatura de Omar, la competencia local, lo que debe realmente limitarse al distrito, trascendió los límites de esa demarcación. Ellos mismos que tuvieron Porque ellos a propiciaron. dimensionar esa candidatura. Exactamente, eso fue lo que hizo. Y los errores también que cometieron en la selección del El candidato. candidato, entonces, del candidato de ellos, Guillermo Moreno. Yo te voy a decir algo, y ahora con el apoyo de nuestro director técnico, ¿verdad? Digo nuestro porque me siento aquí en casa, me siento en familia. El director ahora puede presentar un cuadro, y lo quiero explicar brevemente. Se ha construido una narrativa que no es cierta, que Omar llega, oye hasta qué punto ha llegado esto. Dice Rosario Espinal que un amigo periodista le dijo a ella que supuestamente hubo un acuerdo entre Leonel y Abinader Así eso de que para llevar a Omar a la senaduría. Y tú dices, con la inversión que se hizo en ese candidato, ¿cómo es posible yo hacer ese acuerdo? Eso es una cosa, una locura. No Entonces, cabe en la pero cabeza ya de el nadie. manejo de la narrativa, que un amigo periodista me dijo que supuestamente hubo un acuerdo. Yo lo Entonces, leí. es una irresponsabilidad de parte de ella. Y está evidenciando, realmente es penoso el caso de Rosario Espinal, una profesional reconocida, reputada, una persona que la gente le Sí, ha dado yo cariño. lo leí y dije, caramba, Tú te quedaste, me imagino, Yo digo, no, porque pero- es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, se ha querido pretender vender la idea de que Omar llega supuestamente con un voto PRMista. Yo llego a un extremo. Yo digo, Omar no recibió Ahí estaba el voto de la candidata senadora de ellos, que también supuestamente votó por él a favor. Y de que se estaba riendo cuando llegó a votar. No, pero es que... Se estaba riendo. Sí. ¿Qué ocurre? En el caso de Omar, yo dije de manera ya con una posición extrema, hasta la pregunta que tú me haces, que no hay ningún voto PRMista en favor de Omar. Y ahora con el cuadro, la gente puede observar ahí que Omar obtuvo 256,000 votos. Sí. Bien, perfecto. Pero cuando tú lo comparas con Leonel como candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, Omar obtuvo 151,000 votos por la Fuerza del Pueblo, es decir, 10,000 votos más que su papá, porque Leonel obtuvo 141,000 votos. Pero ¿qué ocurre con Omar? Omar recibió 80,000 votos del PLD. Del PLD. ¿Y qué ocurrieron con esos 80,000 votos del PLD? Atiende, apenas 29,000 votaron por haber. Sobraron 50,000 votos. ¿Y tú sabes para dónde se movieron? Yo lo siento por Rosario Espinal, porque ella dijo que el voto PRMista se movió hacia Omar. Eso es una mentira. Los 50,395 votos que sobraron se fueron para donde Luis Abinader, porque Luis Abinader obtuvo 81,000 votos por encima del candidato de su partido, Guillermo Moreno, que obtuvo 181,000. La gente no puede Eso ver es buen el cuadro. ejercicio. No, la gente puede ver. Exacto. Entonces, ¿qué te indica esto? Explícame que 80,000 que marcaron por el PLD en favor de Omar, solamente 29,000 votaron por su candidato presidencial. Por haber. Pero no votaron por Leonel. Pero no porque votaron por Leonel Leonel. obtuvo 141,000 por la Fuerza del Pueblo y Omar 151,000. Entonces, yo creo, señores, que uno cuando está en la academia tiene que hacer el esfuerzo, al menos, de uno manejarse con los números, porque cuando los números no mienten. Yo creo que esa narrativa yo la puedo desmontar, la puedo debatir académicamente con quien quiera, porque eso no es cierto. Claro está, un amigo mío, mira, yo tengo un amigo PRMista que me dijo que él votó por Omar,
Digo, bueno, él te podrá decir pero puede eso. aparecer alguno. Puede aparecer alguno. Yo lo que estoy diciendo es que no es cierto lo que quieren vender de que Omar gana con un supuesto apoyo PRMista. No fue así. Mire, ¿qué usted cree que hay que hacer con los partidos brevemente ya? Sí. Con esos partidos minoritarios que tienen unos porcentajes ahí. Hay partidos ahí con 5.000 votos y es un partido político. Ya aportó 5.000 votos a una candidatura, 6.000 votos, 10.000 votos. Entonces, ¿qué hay que hacer con la ley? Hay que reformular la ley. Hay que, si los partidos que se reconozcan, hay que ser un poquito más riguroso en el reconocimiento, en cuántos procesos tú participes, en cuántos procesos puedes ir aliado, porque de repente son partidos que van a estar siempre moviéndose donde está el poder. Bueno, esa es una reflexión interesante, importante al mismo tiempo. Yo lo único que le recuerdo a los amigos que están cuestionando los partidos minoritarios, que eso ocurre en todos los países del mundo. Tú te vas a Europa y en cada país tú te vas a encontrar con grupos minoritarios. La gente solamente le presta atención en Estados Unidos al Partido Republicano y el Demócrata, pero hay más partidos en Estados Unidos. Entonces yo lo que creo que sí, ellos deben jugar su papel como partidos minoritarios, son expresiones naturales de lo que es el sistema de partidos, como parte de la democracia. Lo que sí habría que establecer entonces mecanismos un poquito más rigurosos, para evitar entonces que estén pululando, como tú dices, alrededor de los partidos mayoritarios. Porque si mantuvieran una posición coherente, ideológica, individual con temas específicos, no se arrinconan. Tú dices bien, muy bien. Se arrinconan hacia donde el que va a ganar. Entonces yo pienso que es una reflexión interesante que tú haces y los partidos políticos y también la propia Junta Central Electoral deberían estudiar esta situación y establecer un dispositivo donde se regularice el estatus. ¿Se hace necesaria una revisión de la ley 3318 y la 2023? Sí, creo que sí. Creo que ahora las cosas que ocurrieron incluso tanto en febrero como en mayo nos obliga ante el país a replantear el asunto. Ahora, finalizo, yo sé que ya nos vamos, pero finalizo de mi parte con lo siguiente, Juan José. Se está criticando el método de Hong. Exacto. Hay una narrativa, gente criticando. Lo que pasa con el método de Hong, que no está diseñado para un sistema presidencialista. Tú sabes que el método de Hong nace en Europa y realmente es que lo usan todavía muchos países. Para sistemas parlamentarios. Es para eso que se diseñó. Pero cuando tú analizas el sistema montado, esta metodología garantiza o evita que un partido se lleve todos los escaños y la gente no le está prestando atención a esa parte. Si el método de Hong no existiera, un partido que obtiene la mayor cantidad de votos los lleva todo. Ahora tiene la desventaja, los partidos que no tienen una buena votación también se quedan. Porque está el tema de los que salen electos con una votación pequeña y otros que la triplican y más también, entonces salen por encima por el voto del partido. Entonces hay un dilema que se le presenta a los abogados. Es mejor tener a un inocente, ¿cómo se llama? Ellos tienen un axioma, los abogados, que es mejor tener a un inocente en las calles que a un culpable. No, que es mejor. O un culpable. Es un juego que yo tengo de palabras. Que la idea es que la justicia lo que debe primar es la apuesta a que la persona es inocente. ¿Tú me entiendes? La presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Entonces, ¿qué ocurre? Tú pones sobre la mesa, ¿qué tú prefieres? ¿Que un partido se lo lleve todo o que algunos partidos, porque tienen una exigua votación, no puedan alcanzar una curul? O sea, tú tienes que poner eso en la mesa, ¿no? Hacer un balance. Vamos a tener que volver de nuevo aquí para seguir analizando otro tema, porque el tiempo es muy corto. Así es. Te agradezco que hayas compartido el espacio con nosotros en la mañana de hoy. Sí, gracias a ti. Es un placer tenerlo acá. Gracias, Juan José. A ustedes, amables televidentes, nos reencontramos el próximo domingo, Dios mediante.